¿Te gustaría grabar tu voz en off o narración sin tener que salir de Filmora? Nuestro editor nos proporciona una herramienta quizá poco valorada, pero que puede salvar a muchos que no disponen de programas sofisticados para hacer las grabaciones de nuestros vídeos. Es por eso que en este cortito tutorial os voy a hablar de la herramienta de Filmora que nos permitirá grabar nuestra voz en off para vídeo. Es muy sencilla de utilizar y nos proporciona una calidad de sonido aceptable. Simplemente le damos a este botoncito con icono de micrófono o la combinación de teclas Alt más R. Y en la ventana que se nos abre, deberemos elegir en primer lugar la fuente de sonido, es decir, el micro que tengamos conectado. A mí me sale por defecto la tarjeta de sonido donde tengo conectado el micrófono, pero saldrán todas las entradas que tengáis conectadas al PC. En la salida veréis que os pone audio de entrada, pero no os preocupéis, se refiere a la entrada de audio del programa. Filmora ya detectó las mejores opciones o las que tenemos como predeterminadas en Windows. La tercera opción que tenemos es la carpeta donde se guardará el archivo de audio. Esto es importante ya que si ocurriese algún problema o quisiéramos editarlo en algún DAW o programa de sonido, podríamos hacerlo con ese archivo. Lo más normal es que elijamos la misma carpeta del proyecto. Y por último nos da la opción de modificar los segundos que queremos que contabilice antes de comenzar a grabar. Una vez le damos a ese gran botón rojo, comenzará esa cuenta atrás y a continuación comenzará la grabación. Cuando queramos finalizar le damos al mismo botón. Como veréis, aparte del archivo que se graba en la carpeta, se integra automáticamente en la ventana de medios del proyecto y en la línea de tiempo. Esta es una grabación en off para probar nuestra herramienta de Filmora. Como todo archivo de audio, en sus propiedades podemos ponerle normalización, ajustar su volumen, modificar el balance dando más fuerza a un lado u otro, hacer fundidos de entrada y salida, que también se pueden hacer desde los tiradores de la misma línea de tiempo. Podemos cambiar el tono de la voz. Podemos atenuar el audio de otras pistas, el famoso audio ducking. Podemos ecualizar la voz. Esta es una grabación en off para probar nuestra herramienta de Filmora. Este sería un esquema básico. Esta es una grabación en off para probar nuestra herramienta de Filmora. Y los filtros, que no aconsejo usarlos porque más que mejorar la voz parece que la empeoran más, y son la mejora de voz con IA, la eliminación de viento, la eliminación de ruido normal, luego tendríamos reverberación, eliminación de zumbido, eliminar ruido o silbancia, etc. Pero como digo, son filtros que no nos ayudan mucho. Pensad que Filmora no está muy especializado en sonido. Como veis, ha sido un vídeo rápido y sencillo, pero espero que os haya gustado igual. Para que sigáis viendo opciones de sonido con Filmora, aquí os dejo otro vídeo con el que seguir aprendiendo. Por mi parte, voy a seguir trabajando en nuevos tutoriales para ayudaros a mejorar vuestra edición. Nos vemos pronto. Un saludo, amigos. Chao.